Hola, hoy vamos a hablar del test de usabilidad, algunas de sus características, cómo se planea y recomendaciones generales. Bueno, antes de hablar del test vamos a hablar de qué se trata, en qué consiste. Es una técnica de investigación que nos ayuda a evaluar la facilidad de uso y la eficacia ya sea de un producto o un sistema. Esta es una de las técnicas más comúnmente usadas y también la más conocida, ya que nos permite indagar directamente con el usuario, entonces es la que más hallazgos tiende a generarnos de forma directa. Entre las características tenemos, bueno, primero, cuando se aplica, esta se puede aplicar en diferentes momentos del flujo. Hay tests que se realizan de formas interactivas, entonces, perdón, iterativas, es decir, que más o menos una vez al mes se están ejecutando testeos y esto es para ayudarnos a disminuir el impacto que puede generar un error una vez que ya está desarrollado, que ya está en producción este error. Entonces, a través de esos testeos podemos prevenir muchos errores, también podemos mirar cuáles son las tendencias de las personas, cómo utilizarán estos productos e indagar un poco más acerca de cuál sería esta percepción que ellos van a tener. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, a través de, digamos que trazar o definir objetivos de nuestro test. También vamos a definir un conjunto de tareas que son las que se van a testear. Se va a realizar un proceso de reclutamiento con las personas, de esto hablaremos un poco más adelante. Se llevará a cabo como tal el proceso de testeo y luego un apartado de análisis en donde vamos a recopilar todos los hallazgos que se obtuvieron. En cuanto a los tipos, pueden ser presenciales, pero hoy día también pueden ser remotas, en donde en ambos casos mantenemos el mismo proceso, solo que hay que tener en cuenta las cuestiones logísticas y qué resultados tenemos que vamos a obtener. Bueno, no solamente los que les comentaban, que es indagar cómo es la percepción y en esto los problemas que pueden tener o los aciertos o los gustos, preferencias de los usuarios, sino que también como resultados es importante considerar el aprendizaje que tenemos con el testeo mismo, es decir, qué problemas tuvimos al llevar a cabo este testeo y esto para que cuando realicemos un siguiente testeo pues no cometamos los mismos errores. Entonces eso también es uno de los resultados que nos ayuda con esta técnica de investigación. ¿Cuál es el paso a paso? Bueno, primero un proceso de preparación en donde primero vamos a definir cuál es el objetivo de este testeo, qué es lo que queremos investigar. También es válido si tenemos quizá unas hipótesis. Entonces tenemos estas hipótesis que queremos validar si efectivamente se cumplen o no se cumplen en nuestro testeo, entonces también las podemos tener. Tenemos unas características de las tareas, o sea, revisar qué es lo que realmente vamos a probar o necesitamos probar. Para ello debemos partir ya sea de las tareas más frecuentes, entonces de nuestro sistema, como obviamente no vamos a poderlo testear todo, por lo menos en un solo test, entonces es definir o las que son más frecuentes o las últimas que se lanzaron o que se van a lanzar, o sea, las nuevas. También si hay unas que ya hemos detectado que tienen como impacto negativo también o que son peligrosas en el sentido en que impactan la vida de la persona o tienen como estas repercusiones de riesgo, pues también sería importante testearlas o las que son más importantes directamente para los usuarios. Entonces son algunas de las características que deberían cumplir estas tareas que nosotros vamos a testear. De lo contrario, pues puede ser un testeo, pero a la final pues no nos va a proveer información valiosa. Entonces deberíamos de partir primero con este tipo de tareas. Con respecto al reclutamiento, siempre se habla de la idoneidad, siempre testemos con personas que pertenezcan a nuestro público objetivo, que tengan estas características, no busquemos el facilismo. A veces el reclutamiento se torna un poco difícil porque no todo el mundo está dispuesto a ser grabado o está dispuesto a estar allí como sentado un tiempo, entonces es importante también que igual hagamos el proceso de buscar a alguien cuyos hallazgos nos puedan ayudar en nuestra investigación, porque si encontramos personas que no pertenecen a este público, pues nuestros hallazgos también se verán afectados. También tenemos que pensar en la logística, entonces, ¿cómo vamos a atraer a estas personas? Bueno, pueden haber anuncios en redes sociales o en correo o contacto directo, o si hay si de pronto estamos trabajando para una empresa, pues a ver si hay de pronto un panel de expertos que ellos tengan de usuarios que nos puedan ayudar también en esta parte del testeo, pues entonces tenemos que realizar este proceso también. También tenemos que definir qué incentivos se van a dar a estas personas. Normalmente sean unos incentivos, sean en bonos, en efectivo
o simplemente una agenda de participación. Bueno, esto también tiene que estar relacionado al contexto en el que nos movemos, a qué tan importante es la actividad y también me atrevería a decir a cuánto valor monetario tiene esta actividad, ¿cierto? Porque si se trata de un testeo de un tema pequeño, de una empresa pequeña, bueno, basta con un bono o con un refrigerio o algo de esa manera. Pero si estamos testeando a nombre de una empresa completamente grande o muy, muy grande, que tenga muchísimos empleados, pues realmente dar un refrigerio no es una buena carta de presentación. Entonces, en esto deberíamos ser un poco coherentes con el tipo de empresa y tipo de sistemas que estamos probando. También es importante en el reclutamiento confirmar porque muchas veces tenemos las personas que dicen que sí, pero en el momento del testeo pues no se presentan. Entonces es importante esta confirmación y recordación. A veces no es que no se presentan porque no quieren, sino pues por cualquier inconveniente entonces o porque se les haya olvidado. Entonces es importante siempre recordarles. Luego se va a hacer un proceso de tareas y un script. En este sentido, pues ya sabemos que hemos definido unas tareas que son o frecuentes o nuevas o importantes. Bueno, ya tenemos tareas, pero entonces tenemos que definir cómo nosotros vamos a dirigirnos al usuario y cómo les vamos a solicitar que realicen estas tareas. Entonces, este script tiene una estructura, principalmente tiene una introducción en donde se habla con la persona, se hace una presentación corta de quiénes somos, y también se hace toda la parte del consentimiento informado, se les comenta un poco de qué viene toda esta investigación, qué es lo que pretende y también, bueno, se hacen un par de preguntas con respecto a su percepción frente al tema, si estamos probando una aplicación de, no sé, de mercado o de si un supermercado, pues sería válido preguntar como si utiliza esta persona de forma frecuente una aplicación para comprar en el supermercado, si no, por qué sí, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, hacer como esta indagación previa antes que comencemos con la parte de las tareas. Esto es lo que viene siendo como la entrevista preliminar, ¿sí? Como unas preguntas preliminares al contexto que vamos a testear. Luego están las tareas, ya como tal, comentarle, bueno, vas a tener tantas tareas e ir una por una. No es conveniente como darlas todas en una sola charla, en un solo momento, sino simplemente ir una por una. Bueno, ahorita vamos a trabajar con tal tarea o vas a intentar hacer esto o traes un caso, supongamos que nos estamos testeando algo de vuelos, entonces supongamos que estamos en vacaciones y quieres irte a Cancún, entonces, ¿cómo harías para consultar cuánto cuestan los vuelos? Algo así. Entonces, de esta manera la persona entra en contexto y pues ejecuta la tarea. También es importante dejar un tiempo prudente para completarla, o sea, si bien es bueno que permitamos que la persona realice su tarea de forma individual y consciente, pues siempre hay momentos en que de pronto la aplicación no es suficientemente clara y la persona se queda ahí y empieza a desesperarse, pues es bueno tener como un tiempo en que si ya la persona definitivamente no logra hacer la tarea, pues simplemente decimos bueno, vamos a pasar a la siguiente tarea o mostramos o le damos alguna ayuda para que la termine, pero esto sería como un tiempo también para evitar que si nos comprometimos con que la evaluación va a ser una hora, pues termine siendo hora y media. Hay que ser muy, muy respetuosos con el tiempo de las personas. Entonces, una vez que, bueno, ya se han hablado de las tareas y eso también tiene que estar en el script, qué va a pasar si la persona no termina, qué va a pasar si el script tiene que ser como línea a línea detallando qué es lo que nos vamos a dirigir, qué es lo que le vamos a decir, cómo nos vamos a dirigir, con qué palabras exactamente. Y la idea es ceñirnos mucho a ese script, porque ese script la idea es que sea también revisado por otros evaluadores para que no vayamos a decir algo que sea impreciso o que sea grosero o que pueda tornarse un poco ambiguo, que la persona no entienda. Es importante este script pasarlo por revisión antes de la ejecución. También vamos a tener en nuestro script una parte de conclusiones, qué preguntas vamos a decirles y bueno, considerar también los casos en que son remotos, que son presenciales. En este script también tiene que ir definido cómo le vamos a solicitar que comparta pantalla, qué instrucciones le vamos a dar, igualmente cómo vamos a hacer todo lo del consentimiento, todo eso tiene que estar muy bien definido y junto con las tareas pues que tienen que ser claras, tienen que ser realistas, tienen que ser relevantes. También las tareas que les vayamos a incluir en nuestro testeo no deberían ser tan fáciles como que no tome ni un segundo hacerlas,
pero tampoco tan difíciles que generen demasiada tensión, como que tengo que hacer un montón de cosas. Entonces hay que aprender como a tener tareas en dificultad media para que podamos avanzar también. La idea no es que la persona se quede ahí media hora intentando hacer una tarea, sino un tiempo prudente para que no genere como esta sensación de impotencia, de como no avanzo, ¿sí? Y también, pues bueno, incluir preguntas abiertas al final. Si nos dimos cuenta, bueno, en el script vamos a definir unas preguntas que vamos a hacer en todos los casos, pero si quizá nos dimos cuenta en nuestra ejecución que hay una persona que le costó tal, no sé, tal componente o tal pantalla, pues también podemos incluirlas, aunque no estén dentro del script, sería bueno incluirlas en la observación y al final, pues aplicar estas preguntas. Luego que tengamos nuestro script pensando en cómo va a ser nuestra moderación y toda la parte del testeo como tal, ya llega pues toda la parte de ejecución del testeo y el análisis. En esto siempre hay que tener una escucha activa, no interrumpir al usuario, siempre dejarlo terminar, no intentar poner palabras en la boca del usuario que no ha dicho, más bien guiarlo si de pronto lo que él está diciendo no es muy claro, guiarlo para que nos diga exactamente lo que quiere decir. No intentemos como leer la mente del usuario, como que yo creo que tú piensas esto, sino más bien en contrapregunta llevarlo a decir lo que él quiera decir o a organizar como mejor sus ideas. No debemos dar pistas, ¿cierto? Si tenemos un botón de buscar, pues no le digamos, dale en buscar, o sea, como dándole pistas directas de lo que debe hacer. Siempre tienen que ser sinónimos o tiene que estar todas las tareas cuando se estén planteando, estén formuladas de forma que sean como casos hipotéticos que la persona pueda verse reflejada en ese caso. Todo tiene que hacerse, por supuesto, con respeto y también tenemos que revisar lo que es el entorno físico. También si lo vamos a hacer de forma presencial, pues que sea un lugar adecuado, que no haya mucho ruido, que se pueda hablar, que la persona disponga de una buena conexión a internet si es que vamos a probar un producto que está en ejecución y bueno, este tipo de cosas son importantes también para la ejecución y también incluso desde la parte de la planeación es importante tenerla en cuenta. Bueno, algunas recomendaciones. Primero, si vamos a hacer un testeo remoto, entonces recordemos que hay una logística especial, tenemos que establecer un tiempo límite, aunque bueno, eso también si no es remoto, también tenemos que considerarlo. Tenemos que mirar que la persona pues disponga de un buen equipo, que disponga de buena conexión. La idea es hacer pruebas antes del testeo para garantizar que efectivamente la persona puede ver, que puede escuchar, que puede compartir, entonces sería importante tenerlo en cuenta. Luego está la recolección de las observaciones, entonces en esto ya ejecutamos nuestro testeo, tenemos un montón de observaciones. Es importante primero considerar que en el testeo normalmente intervienen tres roles. Uno es el moderador, que es el que está haciendo las preguntas, que es el que hace toda la parte de la introducción y bueno, sigue al usuario, pero también hay un observador que normalmente está tomando notas mientras el moderador habla, el observador toma notas y solo se dedica a eso, está como un ente fantasma. También el observador a veces toma un rol que es cuando si estamos en pruebas remotas, si el moderador se cae por alguna razón, el observador tiene que estar consciente del script, de este guión que se ha diligenciado y retomar la sesión. En ningún caso la sección debe terminar. La sesión debe terminar solo porque el moderador se desconectó, se le cayó el internet o cualquiera de estas cosas. Es importante también dentro de nuestras logísticas revisar estos casos. Y también está el analista, que normalmente es el que revisa el video y toma los apuntes, pero normalmente intervienen más moderador-observador como dupla y el observador toma también la labor de analista. Entonces siempre es como importante no estar solos frente al usuario, sino tener una persona de apoyo y respaldo. También deben considerarse las observaciones de la sesión, tanto para hacer preguntas al final como para realizar los análisis. Entonces, por eso es importante ir tomando notas. Y también en caso, por ejemplo, que el moderador se le olvide hacer alguna pregunta que sea de relevancia, pues el observador debe tomar control y mencionarla, dar un espacio también para que estas preguntas queden completas. Una vez que tengamos todos nuestros resultados, lo que se hace es que se agrupan por categorías según las observaciones o los hallazgos
que se hayan obtenido, y de esta manera al final se reduce en un párrafo muy pequeño condensado los hallazgos de todo este proceso de observación. Listo. Otra de las recomendaciones es siempre cuando hagamos nuestro análisis buscar tendencias. Entonces para ello tenemos que identificar los patrones junto con sus causas. Es decir, si varias personas están mencionando que tienen dificultad con este botón, entonces, bueno, este botón realmente no nos funciona, creemos que es porque está muy arriba, porque está muy abajo, o si ya el usuario directamente dijo, no, es que no lo veo, entonces, o de pronto hay un problema de accesibilidad, entonces todo ese tipo de cosas poderlas recortar al final para que pueda hacer nuestros hallazgos principales. Cuando tenemos toda la información, entonces lo importante es también hacer un reporte de toda esta evaluación, porque obviamente cuando levantamos toda esta información que nos da el usuario tiende a ser extremadamente amplia, y eso no es lo que nosotros vamos a compartir al final como resultados de nuestros tests. Entonces lo ideal es que hagamos un reporte que parta con varias secciones. La primera va a ser una parte de introducción, en donde se va a hablar del propósito, el alcance que tuvo esta investigación, qué participantes fueron, cuántos fueron, todo esto. Luego los problemas detectados, que en donde se miran las tendencias, los patrones, los problemas, todo esto van a ir definidos. Posibles soluciones que pueden ser obtenidas de acuerdo a lo que el usuario mismo nos comentó o de acuerdo a ya nuestra labor como de expertos en experiencia, pues cómo podemos nosotros o cómo nosotros identificamos que podrían haber soluciones que ayuden a estos dolores, y finalmente unas conclusiones del estudio. Eso sería por nuestra parte del test. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanlo en los comentarios de abajo.